Estamos ahora mismo en un momento que vemos un imperialismo moribundo, vemos a Estados Unidos desatado. Donald Trump es, yo creo, la consecuencia más clara de ese imperialismo moribundo, de cómo ya la degradación política, institucional de ese centro imperialista cada vez es más evidente. Eso también nos lleva a una situación muy peligrosa en el sentido de que siguen teniendo el ejército más poderoso del mundo, en un mundo que ya no es exactamente unipolar a nivel económico, en donde se cuestionan otro tipo de cosas y que por lo tanto les va a hacer utilizar su principal fortaleza, que es esa fortaleza militar. Pero en medio de todo esto es fundamental recordar aquello que decían tanto Fidel como Chávez en eso, en el año 89, en el año 90, 94... O sea, tener en cuenta que al final no se trata de si el fin del mundo ha llegado o no ha llegado, sino de que lo aceptemos o no. Y para eso es importante entender que los procesos políticos, los procesos revolucionarios se construyen día a día, se construyen incluso en la adversidad y que tenemos que ser muy conscientes, tenemos que ser responsables, tenemos que saber entender los distintos contextos para intervenir, pero que ahora mismo podemos pensar que todo está mal, que no hay nada que hacer, pero en ese momento es cuando no estamos entendiendo cuál es nuestra misión. Nuestra misión no es esperar a que las condiciones sean buenas, sino asumir nuestra responsabilidad y no aceptar que nos impongan el fin de la historia. Y bueno, y desgraciadamente en relación con este acto, estamos ahora mismo en un contexto en Venezuela donde el gobierno tiene una pistola puesta en la cabeza, como ya sabemos, no solamente en la cabeza de Delcy o la cabeza de Diosdado, sino que es una amenaza hacia toda su población. En esta situación es evidente que tienen que existir negociaciones, por cierto, como han existido siempre a nivel histórico, no digo en Venezuela, sino en general. Cuando tú estás en una posición como esta, no tienes más remedio que asumir ciertas negociaciones. Hasta el momento, esas negociaciones han girado en torno a elementos que no son estructurales, porque lo verdaderamente estructural es lo que estábamos mencionando, es esa estructura revolucionaria de base que de momento se mantiene no solo en pie, sino que nadie la cuestiona, sino que son otras cuestiones más reversibles, como la cuestión del petróleo y demás. Y yo creo que sí que es importante asumir una responsabilidad desde la retaguardia, que podemos hacer poco. Bueno, la primera responsabilidad es aprender que incluso en tiempos malos hay que no dejarse llevar por la conmoción y asumir el por ahora no, pero tenemos que seguir adelante. Pero el segundo punto es que es vital apoyar a Venezuela. Es vital porque ahora mismo, en este contexto, si uno de los elementos que están interviniendo fundamentalmente en la narrativa oficial es la de crear una división interna, por un lado, y buscar también un aislamiento de Venezuela, exactamente igual que hicieron con Cuba. Esto no es baladí, esto es completamente estructural. Necesitan por completo que las fuerzas revolucionarias a nivel internacional estén aún más dispersas. Y en un mundo donde las relaciones internacionales están teniendo tanto peso también en las situaciones concretas y específicas en cada país, romper el internacionalismo es romper esa consideración clave para entender incluso lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. Y por lo tanto no saber intervenir en esa realidad, caer en el pesimismo y por lo tanto caer también en la inactividad. Entonces esto es fundamental y por supuesto sí es importante y clave que en cualquier caso, porque estamos viendo un imperialismo desatado contra todos los países, en cualquier caso siempre hay que apoyar a los países agredidos con cero nivel de exigencia hacia esos países agredidos, pero en el caso de Venezuela hay algo más y creo que también es responsabilidad nuestra como militantes y como personas que aspiramos a una transformación radical del estado actual de las cosas, ser muy conscientes de que aunque por un lado, insisto, lo básico, hay que tener un antiimperialismo de bajo nivel de exigencia, en segundo lugar, aquí estamos hablando de algo más, estamos hablando de un proceso que nos da aprendizaje, sobre cómo organizarse en tiempos adversos, que nos da aprendizaje sobre otras formas de poder ir construyendo, que nos da aprendizaje también sobre la paciencia, que creo que esto es importante, porque a veces parece, sobre todo en este mundo tan rápido de redes sociales, que las revoluciones tienen que hacerse así.
y es que no existe, ese caso no ha existido jamás en la vida. Entonces, creo que tenemos una responsabilidad desde la retaguardia de decir no, este fin de la historia en relación a Venezuela que nos han contado, pues no lo aceptamos.